Hulk debería ser uno de los personajes más poderosos y trágicos del cine, pero el UCM lo convirtió en un chiste. Pasó de ser una bomba emocional incontrolable a un científico verde que tomaba selfies. ¿Cómo arruinaron a uno de los personajes más complejos de Marvel? La respuesta empieza mucho antes del UCM y termina con uno de los mayores desperdicios del cine de superhéroes. Desde su creación en 1962, Hulk siempre fue un personaje difícil de adaptar. No solo era fuerza bruta, es trauma, rabia reprimida y una lucha constante contra sí mismo. Y aunque muchos creen que el problema empezó en Marvel Studios, la verdad es que los errores comenzaron décadas antes. Para entender cómo Hulk terminó así, tenemos que regresar a su primera gran adaptación. A finales de los 70, Hulk llegó a la televisión con una serie protagonizada por Lou Ferrigno. En esa época no existía el CGI moderno, así que Hulk era un culturista pintado de verde. No era tan gigante como en los cómics, y ni siquiera se llamaba Bruce Banner. Le cambiaron el nombre a David Banner, porque un ejecutivo pensaba que Bruce sonaba demasiado femenino. Aún así, la serie funcionó, no por los efectos, sino porque entendía algo esencial. Hulk no era un monstruo, era una tragedia humana. Pero esa comprensión no duraría para siempre, porque en los 90 todo cambió. A mediados de esa década, Marvel estaba en crisis financiera, tan desesperados que vendieron los derechos de sus personajes. Spider-Man se fue con Sony, los X-Men con Fox, y Hulk terminó en manos de Universal. Ese fue el primer gran golpe, porque desde ese momento, hacer una película de Hulk se volvió mucho más complicado. Hubo intentos fallidos, proyectos cancelados y efectos que la tecnología aún no podía lograr, hasta que finalmente llegó un director dispuesto a arriesgarlo todo, Ang Lee, y lo que hizo dividió a los fans. En 2003, Ang Lee estrenó una versión muy distinta del personaje, más psicológica, oscura y más incómoda. Aquí Hulk no era solo destrucción, era el resultado del trauma heredado de su padre, una idea sacada directamente de los cómics, pero gran parte del público esperaba acción, no introspección. La película recibió críticas mixtas y fracasó en taquilla, y ese fracaso marcaría el rumbo del personaje por años, porque cuando Marvel decidió crear su universo cinematográfico, Hulk sería el primer experimento real. En 2008 llegó el increíble Hulk con Edward Norton, una película que muchos olvidan, pero que tenía algo que el UCM perdería después: identidad propia. Se dice que Norton reescribió gran parte del guión, porque quería enfocarse en el trauma del personaje. El estudio quería acción, Norton quería profundidad, y esa pelea terminó como era de esperarse. Norton fue reemplazado por Mark Ruffalo, pero este cambio también transformó el alma del personaje. Cuando Hulk apareció en Los Vengadores, todo parecía perfecto. Funcionaba, como amenaza, como arma, pero poco a poco Marvel empezó a suavizarlo. Primero con Thor Ragnarok, donde adaptaron fragmentos de World War Hulk, sin hacer realmente esta historia, una de las facetas más épicas del personaje, reducida a unos cuantos minutos de comedia. Y ese fue solo el comienzo, porque lo peor estaba por llegar. Después de su derrota contra Thanos en Infinity War, todo indicaba que Hulk tendría su mayor evolución, pero esa evolución ocurrió fuera de pantalla. De repente, en Endgame, Bruce y Hulk ya estaban fusionados, sin conflicto, sin lucha, sin desarrollo, solo el profesor Hulk. Se dice que eliminaron escenas de este proceso por la duración, un personaje que resolvió su mayor problema, pero algo andaba mal. Hulk y Banner no son la misma persona. Aquí parece que Banner toma el control del gigante verde y queda encerrado. Y para muchos fans, ese fue el momento en que Hulk dejó de importar, porque aún faltaba otro problema, uno mucho más grande. Universal aún conserva los derechos de distribución de cualquier película en solitario de Hulk. Eso significa que Marvel tendría que compartir ganancias si decide hacer una película propia. Y eso explica algo clave. Hulk nunca volvió a tener una película individual. En lugar de eso, lo convirtieron en un personaje secundario. Apariciones aquí, cameos allá, pero sin un arco propio, sin una historia real. Y así, poco a poco, el gigante Esmeralda perdió su esencia. Se rumora que Marvel ya tiene todos los derechos, pero una película en solitario es arriesgada. Por los fracasos anteriores, Marvel intentó expandir su mundo con personajes relacionados: She-Hulk, Hulk Rojo, el líder, elementos enormes del universo del personaje, pero usados sin impacto real. Incluso cuando parecía que Hulk podría recuperar relevancia, como en proyectos recientes, los rumores apuntan a repetir ideas antiguas, como volver a hacer que Hulk pierda el control, otra vez. Y cuando empiezas a repetir ideas, es señal de que ya no sabes qué hacer con el personaje. El problema de Hulk no es un actor, no es un director, ni siquiera es una sola película. Es una combinación de tres cosas: derechos divididos, historias incompletas y miedo a explorar su lado más oscuro.
porque Hulk nunca debió ser gracioso. Debió ser aterrador, trágico, imparable, y hasta que Marvel entienda eso, el Gigante Esmeralda seguirá siendo una sombra de lo que pudo ser. Pero si crees que Hulk fue maltratado, espera ver lo que hicieron con otro personaje que también tenía todo para triunfar, y terminó completamente desperdiciado. En este video que aparece en pantalla, te explico cómo Marvel arruinó a uno de sus villanos más prometedores.